Saco mi mano. Ya. Santos Anaya y Bueno, Marcos Madre. buenas noches, estamos acá el grupo 1, vamos a hacer el videodebate sobre la lectura de Santos Anaya. Vamos a abordar las preguntas del cuestionario que revisamos en clase, y la primera pregunta que vamos a debatir es: ¿por qué crees que el autor señala que los ciudadanos son sujetos anónimos? ¿Qué se entiende por principio de anonimia? José. ¿Qué tal? Buenas noches. Según mi punto de vista, con respecto a la anonimidad, como lo dije en clase, ¿no? Es una persona que quizás quiere pasar desapercibida porque quizás tiene temor a no saber cuál va a ser la reacción de otra persona que la cual la pueda criticar, la pueda de alguna u otra manera tratar mal, ¿no? Por eso que quizás porque tiene rasgos andinos, étnicos diferentes a los otros, de repente por eso quiere ocultarse, quiere pasar desapercibido y seguir con su vida normal sin necesidad de que cuando él abra la boca diga algo lo puedan tildar de tal o de cual persona, ¿no? Ya. Brenda. Como él dice que la anonimidad no solo debe de funcionar en el Estado y los ciudadanos, sino que debe funcionar entre todos los ciudadanos, ¿no? Tenemos que ser autónomos también de esa manera. Deberíamos no solamente hacer que el Estado nos defienda con una igualdad o cosas así, sino también entre ciudadanos deberíamos aprender a tratarnos mejor y a ser igualitarios siempre. Verónica. Así como dice mi compañera Brenda, deberíamos aprender el de tratar por igual, sin ningún tipo de complejos entre las otras personas, ¿no? Por más que tengamos rasgos étnicos o diferentes tipos de costumbres, no podemos dejarlo, ¿no? Y por parte del Estado, pues promover quizás en la educación el de valorarnos y el de que todo es por iguales, ¿no? Bueno, yo opino casi similar a Brenda. Como dice en la lectura, de sabes con quién estás hablando. Comenta sobre que es que entre el Estado y los ciudadanos hay un trato de igualdad, o sea, se tratan como gotas de agua, ¿no? En cambio, los ciudadanos con lugares públicos existe mucho lo que es el lenguaje jerarquizador, ¿no? Es decir, se dejan llevar por la primera impresión, cómo te ven, cómo te vistes, según el poder que tienes, la clase social, ¿no? Ya. En el caso yo pienso que el autor piensa que todos somos sujetos anónimos por el tema de que nadie debe diferenciarse por nada, ni por raza, ni por cultura, ni por tipo de vestimenta, etcétera. Este principio se entiende que por tal motivo te deben tratar así, como igual, como si no supieran quién eres, como si no supieran qué es lo que tienes o qué es lo que vas a hacer. Se trata de que simplemente todos te traten por igual y se traten con igualdad, sin jerarquizaciones, sin prioridad a nadie. Ese tipo de vida yo creo que llevaría a vivir de una manera más pacífica y no respetando los derechos de todos en igualdad. Hablando de la anonimia, creo yo que tal vez muchas de esas personas que tal vez sienten vergüenza o temor del qué dirán la otra persona, tal vez por su apariencia física, por sus rasgos, muchas de esas personas son provenientes de provincia, ¿no? Que sienten miedo, temor a cómo otras personas pueden reaccionar, pero como bien nos dice el autor de Marcos Anaya, que somos dos gotas de agua, ¿no? Todos tenemos de ser igual por igual, no tenemos que tener discriminación de ningún tipo, ya tanto sea social, económico, diferentes ámbitos sociales, ¿no? que nos podamos encontrar. Tenemos que ser tal cual somos. Bueno, finalmente yo en cuanto a por qué creemos que el autor señala que somos sujetos anónimos, en principio debemos basarnos en el documento madre, ¿no? La Constitución Política. De acuerdo a la Constitución, todos somos iguales, no tenemos ningún motivo para distinguirnos entre unos y otros, ¿no? El estado de anonimia está precisado en la Constitución. Sin embargo, no es esa manera en la que nos tratamos en el ámbito
en los espacios públicos, digamos, en el ámbito privado como ciudadanos. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, sería, ¿por qué crees que nos resulta difícil pensarnos y tratarnos como sujetos anónimos en lugares públicos? Bueno, José. en primer lugar, según la lectura, quizás sea por una de las cosas que he descubierto es que quizás sea por el grado jerarquizador que uno tiene, ¿no? Si por ejemplo vemos una persona de rasgos humildes vestida con otra persona que sea pues, que esté al saco y corbata, no va a ser automáticamente la persona de saco y corbata va a tratarlo de una manera muy de una mala forma, pues, ¿no? Porque mentalmente creo que esa persona cree que porque es más piensa que la otra persona es menos, cosa que no es así, pues, ¿no? Entonces yo entiendo de que quizás es más que todo parte de la cultura, la formación, ¿no es cierto? De que si tú quieres el respeto, trata a los demás como quieres que te traten a ti, pues. ¿Ya? Brenda. Y como dice la lectura de Santos Anaya, de que se nos ha hecho natural tratar a la gente, o sea, siempre calificamos, siempre observamos a quién tenemos enfrente para poder tratarlo, ¿no? Según su jerarquía. Si tú crees que esa persona tiene poder y necesita ser tratado de mejor manera, lo tratas de esa manera, ¿no? Cuando a veces tú de repente si encuentras una persona que es de provincia, tenemos que también tratarlo de la misma manera, como todos por igual, como se dice. Verónica. Bueno, como dice en la lectura de cómo ven, cómo es que te ven, te tratan, es por eso que en esta ciudad, bueno, en el país entero, pues no todos nos creamos un estereotipo y creen que porque uno de repente se viste bien, tiene más dinero que otro, ¿no? Y otra vez por los rasgos étnicos. Creo que también, como dice mi compañero, se ve desde la formación, ¿no? Desde la formación de repente del colegio, en nuestra familia, en nuestros hogares, que nos enseñen a cómo tratar a los demás, no dejarnos llevar por las apariencias, ¿no? Sino saber cómo tratar a las personas, conocerlos y no juzgar en todo caso, ¿no? Según la pregunta, para mí es por un tema de educación más que todo entre los ciudadanos, ¿no? Nos dejamos llevar mucho por las apariencias, más que todo físicas, ¿no? Así como dice Verónica, como te ven es como te tratan, ¿no? Se dejan llevar mucho por el poder que tienen, por la clase social, por la raza, si eres blanco, si eres negro, o según los rasgos, ¿no? Así como hubo un caso en la lectura del caso del dueño de la maderera, ¿no? El dueño de la maderera estaba arreglando ¿qué estaba arreglando? Una cortadora, pero estaba con ropa con ropa de trabajo, ¿no? Vino un cliente y lo trató como si fuera un empleado más, ¿no? O sea, se dejó llevar por la apariencia que vio, pero en sí luego se dio cuenta, bueno, en sí el dueño le dijo, ¿no? Que soy el dueño de la maderera y no tienes por qué tratarme así, ¿no? El cliente se sintió avergonzado, ¿no? Es por eso que ahí se llega a la conclusión de que no se debe de dejar llevar por las apariencias, ¿no? Sino a tratar a todos con respeto y con igualdad. Ya, en el caso de que yo creo, ¿por qué las personas a veces nos dejamos llevar por no tratar a todos como sujetos anónimos? Porque nuestro país lamentablemente vive de un tipo de interés. Si lo más vemos en las empresas, las grandes empresas, todos tienen un nivel de atención, hablamos en las empresas comerciales, un nivel de atención según el nivel de ingreso, clase social de las personas. Y es así como que ya se ha creado una cultura en todas las personas en ese trato hacia otras personas. ¿Qué hacemos nosotros? Es primero ver si esa persona a quien se nos acerca nos va a beneficiar en algo y según eso una persona lo trata ya sea de buena manera o de mala manera. Y si sabes que esa persona viene de una manera sencilla, humilde y no te va a sumar en nada, lamentablemente lo que hace uno es no tratarlo de la manera como se debería, sino tratar de deshacerse lo más pronto posible. Y no nos damos cuenta que lamentablemente quizás en esas personas hay una muy buena capacidad, hay algo muy bueno que podemos aprender y todos tenemos el derecho
derecho de que nos traten con igualdad, pero es algo que ya nace en todo nuestro país y que no se puede, aunque querramos, quizás algunas personas ya tenemos el conocimiento de lo que es y pongamos en práctica el trato igualitario, pero lamentablemente nuestra sociedad nos obliga a pensar así y a tratar a las personas con un cierto interés y nivel jerárquico. Como bien dicen mis compañeros, muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias que podemos ver ante cualquier persona, ¿no? Ya que esto no nos tiene que dar una idea de cómo tratar a alguien simplemente por la forma de vestir o por algún rasgo que puedan tener físicamente ellos, ¿no? También dentro de la lectura podemos ver varios casos de discriminación. En el caso del policía, del taxista que estaba llevando ahí un general de pasajero, podemos ver que al momento de que un patrullero le choca, los patrulleros tratan de echarle la culpa al taxista, bien dándose cuenta que eran ellos los que tenían la culpa. ¿Qué pasa? Cuando ellos intentan ponerle ya la multa, sale el general, ¿no? Y ellos que se ponen atónitos, que eso podemos ver un nivel jerárquico ya, cómo se puede hacer uso de la autoridad que pueden tener cualquier persona para favorecer, ya bien sea de forma correcta o incorrecta, ante cualquier situación que podamos enfrentar. Bueno, en cuanto a esta pregunta, yo creo que todo inicia con el rasgo fuertemente la tendencia fuertemente discriminadora que tenemos como sociedad. Entonces, la tendencia discriminadora es lo que hace que de manera natural nos orientemos a tratar con esta distinción, a tratarnos con distinción entre unos y otros. Justamente como decía Deyanira hace un momento en el ejemplo que daba de la maderera, del chico de la maderera, el dueño de la maderera, lo estaban discriminando, lo estaban tratando mal. Tuvo que defenderse para ser bien tratado. O sea, se estaba dando un caso de discriminación. Y eso fue lo que originó que él haga el alto, para justamente defenderse. Y en otros casos, como acaba de decir por ejemplo Yamali, también tiene que ver con un tema de cultura, justamente por esta tendencia, este sesgo de discriminación que tenemos como país, ¿no? Un tema de cultura, de idiosincrasia. Estamos acostumbrados a escanear a la persona que tenemos al frente antes de dirigirnos hacia ella, por diferentes motivos, por temor, por interés, por costumbre, por cultura. Básicamente sería eso. Bueno, y ahora en cuanto a la tercera pregunta, nos dice, ¿por qué se señala que nuestra sociedad tiene un rostro jerárquico y al mismo tiempo un rostro igualitario? José. Bueno, bueno, empezamos acá con Carolina. Vamos a empezar de atrás para adelante. Ya, creo que tiene forma jerárquica, porque muchas veces cuando conoces a algún superior o algún encargado, o tal vez si vas al hospital y conoces al director, tienes una atención preferente, ya no vas a esperar haciendo tu cola, sino que si conoces a alguien ya me atienden primero. Creo que más que todo tiene que ver con ello, ¿no? Las prioridades ante las cosas. Como en el caso de la lectura también podemos ver el caso de un joven que era hijo de un general que había sido detenido, pero que él dijo, pues es que le dijeron que era blanquito fumón, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando él dijo que era hijo de un general? Al toque lo soltaron. Muchas veces el nivel jerárquico tiene mucho que ver, como dicen, ya seas ahijado, seas hijo, así diferentes rasgos que puede tener cada persona, o cualquier afinidad que tengas hacia esa persona que tenga tal vez un grado mayor o superior a ti, puede ayudarte muchas veces a conseguir muchas cosas. Yamali. En este caso, la pregunta dice ¿por qué señala que nuestra sociedad tiene un rostro jerárquico? ¿Por qué? Porque lamentablemente las personas nos valemos de, como dice mi compañera, de que tenemos algún conocido que nos pueda ayudar a hacer las cosas de manera más fácil,
que nos pueda hacer obviar ciertas leyes, ciertas normas y tener un poco más de preferencias. A la vez puede ser de manera igualitaria, un trato igualitario. Creo yo que en el ámbito de estudios, para entrar a estudiar, hoy en día ya no te ven si tienes, bueno, hay universidades que se van a un nivel socioeconómico igual, si tienes o no tienes un nivel socioeconómico A, B, C, o cualquiera que sea, igual te aceptan si tú tienes la posibilidad de poder estudiar, o si te puedes ganar una beca. A la vez tienes las mismas oportunidades que otras personas. Ya no es tan excedido la discriminación, el racismo, pero eso no quiere decir que se evite pensar de manera jerarquizada, porque sí o sí tú quieres acceder a algún servicio y te piden ciertas condiciones, y si hay alguien que puede hacerlo de manera más rápida y tiene más conocidos, lo va a lograr mucho más rápido que tú, ¿no? Eso lamentablemente no se puede obviar ni desaparecer. Ya mira. Según mi pregunta de por qué la sociedad tiene un rostro jerárquico, bueno, yo opino que es más que todo es para... Es que lo corto. No se pone, no se pone, ya. Si no, ya continúa Verónica. Ya. Entonces, en el estado, en el rostro jerárquico, lo que yo entiendo es de que siempre los peruanos nos gusta distinguirnos y decir quién eres tú para que me hables así, o sabes quién eres tú, esas expresiones, ¿no? Y en el otro lado, por ejemplo, hay un ejemplo que tengo en mente de las colas, ¿no? Que muchas veces critican las colas, la gente está haciendo colas y supuestamente es algo igualitario. Algunos critican las colas de, ay, no quiero hacer esta cola, no puedo pasar primero yo porque yo soy tal persona. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se distingue el rostro jerárquico con el rostro igualitario. José. Bueno, con respecto a la tercera pregunta, que por qué la sociedad tiene un rostro igualitario, puede ser quizás como te ven, como te tratan, ¿no? Por ejemplo, puede darse el caso como en la lectura, que tiene algo de sí, en la primera lectura que trata del hijo de un gerente, ¿no? Va a la empresa y supuestamente ese día la secretaria está esperando al personal de limpieza, ¿no es cierto? Y el hijo va pues de una manera pues humilde, vestida, sencilla, y ni bien lo ve la secretaria, le dije, ¿sabes qué? Ponte a limpiar. Hasta que él se paró y le dijo, pues, ¿sabes con quién tratas, con quién estás hablando? Hasta que pasó su padre, que era el gerente, y como que la secretaria prácticamente se tuvo que pedir disculpas del caso, ¿no es cierto? Entonces pienso de que eso tiene que ser sacar quizás de nuestra mente de que porque vemos una persona que es diferente a nosotros, como es diferente, tenemos que tratarlo así, y no siempre es así. Hoy en día vemos muy seguidos en las noticias, lo vemos nosotros mismos, de que nos dejamos llevar mucho por las jerarquías de las personas, ¿no? En cuanto vemos en que nos excusamos a las personas por el mismo puesto o por la misma categoría que puedan tener, y eso es algo que lo vemos frecuente y es muy difícil de cambiar hoy en día. Ya, bueno. Respecto a esa pregunta, coincido mucho con Brenda, que toma como ejemplo las colas, ¿no? Hay veces que de repente, no sé, viene de repente el sobrino del dueño del banco, qué sé yo, ¿no? Ellos piensan que pueden pasar primero, ¿no? Pero lo que existe... Pero en las colas existe mucho lo que es el trato igualitario entre la sociedad, ¿no? Es decir, como llegas, van avanzando, ¿no? Pero hay veces que las personas piensan que porque son de mayor rango o tienen más poder, pueden ¿cómo se dice? A ver. Ya. Bueno, complementando lo que decía Yanira, en realidad, a ver, en cuanto a la pregunta, ¿no? ¿Por qué se señala que la sociedad tiene un rostro
igualitario y a la vez jerárquico, porque estamos acostumbrados a coexistir con ambas conductas en paralelo. O sea, en las colas pedimos el trato igualitario, exigimos el trato igualitario. Hace algunos años hubo una campaña muy fuerte en medios sobre los valores, ¿no? Los valores, así, todo el mundo a modo de mofa, incluso se mencionaba los valores cuando alguien se colaba por ahí a tratar de colarse en las colas. Y lo mismo hacemos, por ejemplo, cuando pedimos la legislación o las leyes, pedimos que se aplique igual para todos, exigimos que sea igual para todos. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado en otros momentos de este videodebate, en el ámbito personal, en el ámbito privado, al momento que nos tratamos de persona a persona, nos olvidamos por completo del trato igualitario y empezamos a jerarquizar inmediatamente. No sé si tenga nuevamente que ver con la tendencia a la discriminación que tenemos o esa tendencia al individualismo también, que es una de las situaciones que vivimos como cultura, ¿no? como país, y que esperemos que poco a poco vayamos todos poniendo nuestra parte para cambiar. Pasamos a la otra, corto ahí, y seguimos la cuarta. Vamos continuando. Nos toca la pregunta de cuáles son los propósitos que cumple el lenguaje jerarquizador, ¿no? Bueno, los propósitos, de acuerdo a la lectura, son 3, que sería lograr una excepción respecto a lo que estemos buscando, que en realidad tiene que ver con el tema defensivo, ¿no? Cómo te defiendes de la discriminación. Lo segundo es efectivamente la acción de defenderte del acto de discriminación, que justamente en el caso que hemos tratado nosotros, que hemos desarrollado con ese trabajo, se nota al momento que Aide le indica, decepcionada, ya conmocionada por lo que estaba viviendo, si acaso en un hospital no valía todos lo mismo, si podían morir, ¿no? Sin ser atendidos. Esa fue su manera de tratar de justamente aplicar este segundo objetivo, ¿no? Que es defenderse de la discriminación que estaba viviendo, del ser ignorada, que es lo que estaba viviendo en ese momento. Y la tercera es obviamente buscar que se apliquen las leyes, ¿no? Que se respete la ley. Eso es lo que dice la lectura y es justamente lo que de alguna manera también en el caso Aide menciona al final de la entrevista, ¿no? El hecho hace una reflexión un poco depresiva al respecto, ¿no? Que lamentablemente desde su punto de vista en nuestro país no tener dinero equivale a tener grandes posibilidades de morir simplemente en un hospital público porque no vas a recibir la atención adecuada, menos aún en el tiempo adecuado. Continuamos, José. A ver, con respecto a la cuarta pregunta, si los propósitos que cumple el lenguaje jerarquizador puede ser utilizado de dos maneras, bueno o malo, según conveniencia. En el caso de la lectura, en el lado positivo de las cosas es que muestra un caso de un taxista que estaba viajando y le choca a un policía, ¿no? Se baja el taxista a reclamarle por qué había cometido su falta, ¿no? Y a continuación baja el pasajero, ¿no? Sin embargo, los policías no sabían quiénes se trataban, pero él estaba de parte del taxista porque obviamente tenía la razón. Hasta que tuvo que sacar su fotocheck para decir yo soy policía y te pasas de vivo, ¿no? O sea, ahí como que los policías se bajaron y recién tuvieron que actuar en esa misma defensa, usar esa buena voluntad para que ellos pudieran cumplir con su responsabilidad. Ahora, por otro lado, también la lectura muestra el caso de los policías de igual manera, ¿no? Pero en este caso era de que una persona estaba yendo a excesiva velocidad con su auto y los policías fueron detrás de él. Cuando lo detuvieron, supuestamente tuvo que bajarse la persona, pero en este caso no, los policías se acercaron a la ventanilla del auto y comenzaron a pedir una serie de requisitos de documentos. La persona comenzó a sacar prácticamente un fotocheck, algo de identificación y comenzó a gritar a los policías, ¿no? Argumentándoles que si por lo fuera lo deja sin trabajo, a lo que los policías nunca atendieron a decir solamente callarse la boca y retirarse, ¿no? O sea, te da a entender, primero tienes que preguntar con quién hablas para saber con quién tratas. Brenda. Como dice los puntos, como dice con los propósitos de cumplir el lenguaje jerarquizador, es que el primero, por ejemplo, que quiere lograr un privilegio o una jerarquía, una excepción mayor como el general,
que le para la policía porque se había puesto estaba en exceso de velocidad, ¿no? El segundo caso puede ser la defensa contra la discriminación, que usan este término de ¿sabes con quién estás hablando? Y el tercero lo podríamos decir que haces un discurso jerarquizador para poder hacer valer tus derechos o hacer frente o hacer que cumplan la ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso del comprador con el obrero, que al último tuvo que decir de alguna manera de que era el dueño, ¿no? Y que se pueda hacer esto, se pueda cumplir y se pueda cumplir la ley de la mejor manera sin usar términos que no valen. Bueno, en cuanto al video en este caso el caso de Aide, ella indica que nadie se podía hacer cargo de su hermano, ¿no? En este caso se dejaron llevar mucho por la imagen que podía tener Aide en ese momento, entonces no se llevó como que una buena atención, ¿no? Si es que no se le acercaba el doctor, pues nunca atendían a su hermano, ¿no? Entonces, volvemos a las siguientes, que tiene que ver mucho con la imagen, ¿no? En cuanto te ven, te pueden tratar. Uno de los propósitos que cumple este lenguaje jerarquizador, uno es lo que es la defensa contra la discriminación, ¿no? Como se ve en la lectura es del caso del joven, el Blanquito Fumón, ¿no? Que lo detuvieron los policías y lo trataron, le faltaron al respeto, ¿no? Con las palabras que le decían, ¿no? Es un blanquito fumón, que eres de plata y tanta cosa, ¿no? Que porque eres de plata piensa que no le iban a hacer nada, ¿no? Pero él, para poder defenderse de esta discriminación, tuvo que presentar su carnet de que era hijo de un general. Es ahí donde los policías como que se retractaron y lo trataron de igual a igual, ¿no? Y también uno de los propósitos de este lenguaje es que recurren a un discurso jerarquizador para hacer cumplir una ley, ¿no? Como se ve en la lectura, que los policías le chocaron a un taxista, pero estos no se hicieron responsables de lo ocurrido, sino quisieron echarle la culpa al taxista, ¿no? Luego de ello, cuando bajó recién el que estaba de copiloto, que era un policía de mayor rango que los que la habían detenido, ahí es donde el copiloto, que era de mayor rango, trató de hablarles con un lenguaje jerarquizador, es decir, le dijo, se presentó que era, un general y que los podían votar si ellos no cumplían con el hecho, ¿no? O sea, de pagarle al taxista, porque en sí ellos eran los que le habían chocado, ¿no? Y al último, los policías le pagaron al taxista, pues ahí es donde, según el lenguaje jerarquizador que ocurrió ahí, pudieron cumplir la ley, ¿no? En mi opinión, el propósito que cumple este lenguaje es ser tratado de manera preferente, es hacer que los demás hagan lo que uno quiere, es buscar lo mejor para uno mismo, ver nuestra conveniencia, pasar por alto, por encima de todos los demás, de quien fuera, valiéndose de quizás un beneficio que uno tiene, como es conocer a un general, ser parte de ser familiar de alguna persona que tenga un nivel socioeconómico mayor. Es simplemente querer sobrepasar las leyes y pensar de que uno no tiene que hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque tienes otro nivel, porque tienes otra raza, etc. Esa es de una manera negativa, como dicen compañeros, ¿no? Como ya lo había explicado con cada uno de los ejemplos estudiados en la lectura. Y de manera positiva es que lamentablemente sí, pues nuestro país funciona así. En base a eso, que si tenemos a alguien, uno reacciona y atiende bien a otra persona, es para hacer valer nuestros derechos, ya que al parecer de esa manera es como uno recién actúa y hace respetar ese derecho. Si tan solo Aide hubiese
si ella hubiese tenido algún conocido en el hospital, si alguien más, con quizás un nivel más económico mayor en el hospital, hubiese estado con ella, creo que la hubiesen atendido de la mejor manera, por no quedar mal. Si hubiese conocido a un doctor, a un médico, hubiese llegado, lo hubiesen atendido de la mejor manera y no hubiese pasado por lamentablemente la discriminación que pasó, ¿no? ¿Por qué? Porque así funciona nuestro país, en base a eso. Si vemos algo de interés, algo que nos beneficia y que nos puede de alguna manera afectar, ahí recién atendemos de la manera correcta. De lo contrario, simplemente lo dejamos de lado y que nos importa, ¿no? Lo digo en general porque todas las personas piensan lamentablemente así. Hablando del lenguaje jerarquizador, se puede entender tanto de manera positiva como negativa, ¿no? En el caso de Aide, tal vez se vio de manera negativa, porque al hecho de ella pedir ayuda y pedir a las enfermeras y a los doctores que por favor, ella suplicaba que por favor le ayuden a su hermano, pero nadie le hacía caso, todos se hacían de la vista gorda. ¿Qué pasa cuando viene un doctor y dice a otro médico, no se lo atiendan? Él dice que no, acaba de llegar, pero sin embargo ella ya estaba ahí 2 horas, su hermano retorciéndose de dolor. ¿Qué hubiese pasado volteando la cara de la moneda si ella, como dice mi compañera, tuviera un conocido, alguna vinculación tal vez de que alguna enfermera o el encargado de emergencias la atendían en el momento, ¿no? Porque eso es lo que tiene que ver el lenguaje jerarquizador. ¿Con quién crees que estás hablando? Es cómo te van a atender, cómo ellos quieren verte en realidad. Ya. Bueno, ahora continuando con la última pregunta, ya nos dice de qué manera se podría contribuir a eliminar la jerarquización. Bueno, en principio obviamente radica en tema, como decíamos, cultural, ¿no? Entonces necesitamos educar a la población, educar desde los niños la conveniencia de respetar las leyes, la conveniencia de hacer las cosas bien, por el hecho de que están bien, no por el beneficio o ganancia que podamos tener. Esto es en principio. Lo segundo y súper importante es respaldar a las instituciones, lograr que las instituciones sean más sólidas, porque de esa manera van a poder hacer que la ley se cumpla como debe ser a todos, y no van a tener ese tema de presiones que puede haber justamente por las vinculaciones que puedan tener a nivel individual. Y finalmente educar a las autoridades, o sea, no solamente es ver de que la institución sea sólida y que tenga el marco legal que le permita trabajar bien, sino de que las personas que están allí estén preparadas adecuadamente para cumplir las funciones para las que están siendo asignadas, y que no sean corruptas, que no cesen el trato, que cumplan bien sus funciones independientemente del rostro que tengan al frente o del rostro que esté del otro lado de la ventanilla. Perdón. Y vamos a continuar por acá. Carolina. Para concluir el tema, se puede tener en claro, como dice Harvey, que todo empieza de casa, ¿no? Si damos una buena educación a nuestros hijos, no solamente es en la escuela, sino todo viene de casa. El hecho de que poder enseñar, inculcarle a nuestros hijos a cómo poder tratar de igual a igual a una persona sin fijarse en las apariencias que pueda tener alguien, tiene mucho que decir para otra persona, porque tú al tratar mal a alguien, haces que esa persona se menosprecie a sí misma, su autoestima queda por los suelos, ¿no? En el caso de que tal vez puede ser una persona migrante, ¿no? De provincia, de cualquier otro lugar del país, hace que se sienta así. El hecho de dejar de tener algún estatus, algunas preferencias de que sí soy general, soy gerente de algún lugar, todos debemos ser vistos de igual a igual para poder así pensar y creer que nuestro país puede progresar, ¿no? Todo es culturizarnos a cada uno de nosotros. Qué mal. Bueno, en conclusión, ¿de qué manera se podría contribuir a eliminar esta jerarquización? Pienso yo que está en toda la sociedad. Está
está en la sociedad, está en el gobierno, está en las empresas. En general está en todos y como dices, también está en la educación a los niños que son el futuro del país, que de ahí nace la manera como uno debe tratarse de igual a igual desde pequeños, ¿no? Y sin diferencias de rasgos, razas, nivel socioeconómico, etc. Desde ahí nace poder eliminar esta jerarquización y a la vez, como se dice, el Estado implementar más medidas sobre esta eliminación. ¿Por qué? Porque ellos hacen que de esta manera también haya jerarquizaciones. ¿Por qué? Porque si hay algún juicio, etcétera, dan prioridad a la persona que tiene más recursos, quizás, etcétera. Entonces lo que uno debe hacer es tratar. ya, ok, corta. Para poder contribuir para la eliminación de este lenguaje jerarquizador, tiene más que todo que ver con la toma de conciencia de la sociedad, ¿no? Ya que ellos deben de generar un bienestar para toda la población, ¿no? Ver en las consecuencias que puede ocurrir en caso haya un acto de discriminación. Como se puede ver, una de las consecuencias es la baja autoestima de la persona discriminada, de repente suicidio y entre otras cosas, ¿no? También en caso haya un acto de discriminación, hacer ¿qué se puede hacer? En internet hay una página que es del Ministerio de Cultura. En la página es alerta contra el racismo. Poner ahí el problema que ha ocurrido para que así esta autoridad se tomen acciones. Claro, tome acciones y trate de combatir este problema, ¿no?, que hay en la sociedad. Bueno, en cuanto a la última pregunta, fomentar más que todo en las escuelas, en los mismos hogares, el de tratar a las personas con la misma igualdad de todos, con los mismos derechos, no dejarnos llevar por las apariencias, y por parte del Estado poner mano dura, poner más leyes para que se pueda respetar los derechos de todas las personas, de todos los peruanos. Otra solución podría ser de crear un sistema que promueva al Estado y a la sociedad civil a hacer respetar las leyes y a empezar a cumplir las leyes de parte del Estado y nosotros hacer respetar la ley frente a las personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Aide, lo que se debió ya haber hecho en un comienzo, haber conocido cuáles son sus derechos, porque si yo hubiera conocido, yo hubiera estado segura con ella misma en poder hacer valer sus derechos y hacer frente la ley, ¿no? Bueno, para terminar también, mi punto de vista es el siguiente, ¿no? La primera escuela es de casa, ¿no? Se debe inculcar a los niños que tengan un buen trato y respeto hacia los demás, de que no todo es malo, de alguna manera incluirle ese chip, ¿no?, de que el respeto tiene que ser mutuo, saludar, hablar, no discriminar, ¿no? Y también el Estado también tiene que influir mucho en eso, ya que el Estado tiene que supervisar todo sistema la cual está en sus manos. Por ejemplo, en el caso de Aide, ¿no? O sea, si Aide, por ejemplo, no sabía cómo hacer, quizás por la desesperación de atender a su hermano, simplemente alguien debió acercarse y ofrecerle la información o de repente prestar los primeros auxilios que necesitan, ¿no? Y no haber pasado por ese mal momento que ha sufrido mucho. Bueno, eso fue todo. Gracias. Buenas noches. Gracias. Se acabó.